Damos inicio al programa radial Unisimón al Aire, un espacio para la cultura, música, tecnología y actualidad, con el propósito de difundir y promover el conocimiento generado por la comunidad universitaria y conocer las voces de los protagonistas. Bienvenidos, con ustedes, Omar Rosso. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran en esta calurosa tarde? Saludos a toda la gente de La Voz del Norte que nos sintoniza en los 10:40 AM y también a los cibernautas que están allí dando clic para obtener la información en Facebook Live. Es el sitio de La Voz del Norte que está con más de 13,000 usuarios y que están escuchando cada día la programación en La Voz del Norte. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Iniciamos una edición más de Unisimón al Aire. Presentamos la mesa de trabajo nuevamente. Zulay Díaz, desde Comunicaciones, nos da la bienvenida al equipo y a los oyentes que nos escuchan. Muy buenas tardes a la mesa de trabajo, muy buenas tardes a los invitados, a las personas que nos acompañan acá detrás de cámaras, por decirlo así, y por supuesto a todas las personas que nos siguen en su programa Unisimón al Aire. Bienvenidos una vez más. Por acá me acompaña también José Barrera. José nos acompaña desde el inicio del programa y con sus apuntes también ha logrado transformar y ubicar a las personas en la temática. Muy buenas tardes, ingeniero, muy buenas tardes a toda la audiencia. Contento de estar acá, iniciar un nuevo viernes con todo el ánimo. Muy bien, José. También saludos a todo el equipo que está detrás de la producción, el multimedia, en La Voz del Norte y Unisimón al Aire. Mi nombre es Raúl Rodríguez. En esta ocasión estoy conduciendo el programa Unisimón al Aire. Enviamos un caluroso abrazo a Omar Rosso, que nos acompañará en el siguiente programa. Vamos a dar inicio en el tema de hoy. Sí, ingeniero, hoy vamos a... Unisimón, la academia en la Unisimón al servicio de la comunidad. Sí, ingeniero, hoy vamos a hablar sobre la educación inclusiva desde un enfoque de los derechos humanos. Creo que es un tema muy pertinente y hoy más ha venido tomando mucha importancia ese tema en toda la comunidad educativa, tanto nacional, regional e internacional. Por supuesto, para eso está entonces Zulay, que nos va a presentar el invitado en esta tarde. Tenemos nuevamente invitados especiales en Unisimón al Aire. Nos acompaña Hernán Darío Villamizar. Él es egresado del programa de Derecho de nuestra Universidad Simón Bolívar y es protagonista Unisimón. Yo quiero darle la bienvenida a Hernán. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por traernos también ese tema tan importante como lo es la educación superior inclusiva. Bienvenido a su programa también de radio. Muy buenas tardes a la mesa de trabajo, a los oyentes de La Voz del Norte, del programa de Unisimón, y agradecido con la Universidad Simón Bolívar, agradecido con ustedes por haberme invitado a este hermoso programa para poder hablar sobre la educación inclusiva con enfoque de los derechos humanos. Como ya lo dijo Zulay, mi nombre es Hernán Darío Villamizar, abogado egresado de la Universidad Simón Bolívar y pues protagonista Unisimón por los diferentes eventos académicos nacionales e internacionales donde hemos podido dejar en alto el nombre de nuestra universidad y, por así decirlo también, el nombre de nuestra región norte santanderiana en cuanto a lo que tiene que ver el derecho y con la temática de los derechos humanos y la educación inclusiva. Precisamente yo quiero que iniciemos esta entrevista que tenemos para hoy viernes, contándole a todas las personas que nos escuchan esas participaciones. ¿Sí? Nosotros pues al interior de la universidad conocemos que usted ha dejado el nombre de la universidad en alto, que es protagonista Unisimón, pero quiero que también los oyentes conozcan sobre esas participaciones en las que hemos pues estado. Bueno, hemos tenido la oportunidad de participar en eventos académicos nacionales, como ya lo dije anteriormente, también internacionales, dentro de los cuales se encuentra en el año 2016, donde tuvimos la oportunidad de representar la Universidad Simón Bolívar y a la región norte santanderiana y también la santanderiana, porque fuimos la única universidad en pasar al concurso nacional de derechos humanos organizado por la Defensoría del Pueblo, por la Embajada de Suecia y por la Universidad Área Andina de la ciudad de Pereira.
En aquel sitio tuvimos la oportunidad de quedar en el 4º lugar como mejor universidad de las 73 universidades que participaron, y dejamos en alto el nombre de la región norte santanderiana. De igual forma participamos en el concurso de Derecho Procesal, internacional de Derecho Procesal en la ciudad de Cartagena. En este concurso tuvimos la oportunidad en el año 2015 de obtener una mención de honor por el trabajo realizado con el Semillero de Investigación de Derecho Constitucional de la Universidad Simón Bolívar, y el artículo fue publicado en la revista de Derecho Procesal Contemporáneo del Instituto Colombiano. De igual forma, tuvimos la oportunidad de representar a la universidad en el concurso interamericano de los derechos humanos organizado en Washington por la American University, donde de igual forma logramos obtener un buen puesto en lo que tiene que ver con la presentación del memorial, que logró ocupar el 6º lugar. Fue el 3er mejor memorial de Colombia, y el 6º a nivel internacional de las 93 universidades que participaron en este concurso, que es el más importante que hay a nivel internacional en cuanto a los derechos humanos de competencia MOCUP de universidades. Bueno, Hernán, primero que todo, pues felicitarlo por esa trayectoria, una excelente hoja de vida. Sé que es un ejemplo para todas las personas y para todos los estudiantes que están en Derecho, porque nosotros siempre escuchamos los nombres que brillan en los programas, y siempre Hernán está ahí colocando su grano de arena para que su proyecto de vida y la universidad siempre estén alto. Ha dejado el nombre de la universidad muy bien a nivel nacional e internacional, y yo creo que no solo el de la universidad, sino el de la región. De verdad nos sentimos muy orgullosos de tenerlo hoy aquí en la mesa y que haya sido parte y siga siendo parte de la universidad. Bueno, Hernán, vamos entonces a dar inicio a lo que tiene que ver con la temática del día de hoy, la educación inclusiva desde el enfoque de los derechos humanos. ¿Qué es la educación inclusiva, Hernán? Bueno, la educación inclusiva fue un término acuñado por la UNESCO, y significa que es un proceso orientado a todos los estudiantes, es decir, es un proceso que tiene en cuenta la diversidad estudiantil, y para incrementar el número de estudiantes y reducir la exclusión de aquellos estudiantes que por algún motivo se encuentran marginados o en estado de vulnerabilidad. Esto es como tal la educación inclusiva. Definitivamente la educación inclusiva es un modelo educativo que responde a las necesidades de una educación de calidad para todos, ¿cierto? También es que cualquier persona pueda ser integrada a las instituciones educativas sin tener esa exclusión por tener alguna discapacidad o por pertenecer a alguna raza y también religión. Entonces lo que no se trata aquí es encajarlo en la sociedad, sino cómo podemos direccionarlo de tal forma de que exista una forma de apoyo, de comprensión, y podamos entonces hacer válidas todas estas posibilidades. Exacto. Cuando hablamos de educación inclusiva, la educación inclusiva tiene un espectro bastante amplio en cuanto a lo que tiene que ver inclusión. Y es que no solamente está orientada a las personas con discapacidad, sino cuando hablamos de educación inclusiva también estamos hablando de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Puede ser por causa del conflicto armado, pueden ser personas de etnias, afrocolombianos, etcétera. Entonces, cuando hablamos de educación inclusiva, referentemente tenemos que tener en cuenta todas aquellas personas, todos aquellos estudiantes que por su condición necesitan una protección especial del Estado, conforme lo consagra la misma Constitución Política de nuestro país. Bueno, y ahí, ¿dónde encaja los derechos humanos en la educación inclusiva? ¿Por qué esa relación entre educación inclusiva y derechos humanos? Ahí, ¿cómo es ese engranaje ahí? ¿O por qué se da? Bueno, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos se consagra en el artículo 26.1 que todas las personas tienen derecho a la educación, es decir, educación para todos. Al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, existen un número de tratados internacionales importantes en cuanto a los derechos humanos que establecen la educación como un derecho humano. Es decir, ¿qué es un derecho humano? Tenemos que tener en cuenta primero qué es un derecho humano. Y los derechos humanos son aquellos derechos que tenemos todas las personas por el simple hecho de existir. Ya que existamos, tenemos esos derechos, son
íntimos de nosotros, hacen parte de nuestra vida. Entonces, si la educación es un derecho humano consagrado en los tratados internacionales y siendo un derecho humano, tenemos que tener en cuenta que entonces la educación inclusiva viene siendo parte de un derecho humano. ¿Un derecho humano de quiénes? De aquellas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, como por ejemplo las personas las personas con discapacidad, las cuales tienen el derecho humano a ser parte de la educación de un Estado. Efectivamente, Hernán, vemos también que a partir de la educación para todos, naciones y países, 164 países se reúnen en el foro mundial, donde inclusive la UNESCO establece y traza algunas metas sobre diálogo sobre política, el seguimiento, la sensibilización, la movilización para recaudar fondos y el aumento de capacidades. La educación para todos, entonces, se plasma directamente o se trazan en estos objetivos, y es entonces donde el gobierno nacional le apunta a realizar estos proyectos. Efectivamente, en Colombia tenemos un marco jurídico bastante amplio en cuanto a lo que tiene que ver los derechos humanos y la educación inclusiva, comenzando pues por el bloque de constitucionalidad, que son todos aquellos tratados internacionales que han sido ratificados y firmados por Colombia, también la Constitución Política, que consagra en su artículo 13 la protección especial del Estado de aquellas personas que por su condición física se encuentran en estado de debilidad manifiesta, seguido por leyes estatutarias, como por ejemplo la ley 1618, que es la ley de las personas con discapacidad. Es una ley estatutaria en la cual se consagra, entre otros aspectos, que el Ministerio de Educación Nacional debe encargarse de la vigilancia de las universidades y que las universidades comiencen a implementar la educación inclusiva. De hecho, dentro de esta ley también se establece que el Ministerio de Educación Nacional debe dar incentivos a las universidades que implementen educación inclusiva. ¿Para poder qué? Para poder que estas personas en estado de vulnerabilidad, sea por una condición física o una condición económica, tengan acceso a una educación de calidad, ¿sí? De igual forma, hoy en día tenemos el decreto 1421, que fue expedido hasta el año pasado. No hace mucho fue expedido este decreto, y a través de este decreto se busca de que las universidades comiencen a implementar la educación inclusiva, y que la educación inclusiva no sea como se veía antes, que antes se veía era una educación inclusiva pero exclusiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que se creaban universidades o se creaban instituciones de educación especiales, donde las personas en condición de discapacidad, las personas que tenían ciertas condiciones especiales, solamente podían acceder a la educación a través de estos institutos o estas instituciones educativas especiales, pero el acceso a la educación formal, ordinaria, le era restringido a estas personas, y debido a ello, pues una universidad o es más, un colegio o la educación primaria también podía rechazar al estudiante diciendo de que era necesario que fuera a un centro de educación especializado para poderse preparar. Hoy en día no, hoy en día con este decreto 1421 el Estado busca de que no sea el estudiante el que se adapte a una institución educativa, sino que sea la institución educativa la que se adapte al estudiante. Bueno, de acuerdo a este panorama, ¿qué considera usted desde su rol que nos hace falta? ¿Sí? ¿Qué le podríamos aportar? ¿Cómo podríamos mejorar todas esas políticas, todas esas estrategias que se están haciendo alrededor de este tema de la educación inclusiva? Bueno, si bien es cierto, existe un marco jurídico bastante amplio, una cosa es lo que está en la norma, lo que está escrito, y otra cosa es la práctica, la realidad. En la realidad podemos notar que en Colombia la educación inclusiva es muy mínima. De hecho, si uno busca por las páginas web de las universidades,
nos podemos dar cuenta que no existe sino 2 o 3 universidades que implementan programas para la educación inclusiva. De hecho, en nuestra región norte santanderiana, nuestras universidades todavía no están preparadas para implementar una educación inclusiva. Hasta el año pasado se comenzaron a implementar el PIAR, que es el Plan Institucional de Ajustes Razonables, para que las universidades comiencen a adaptar sus políticas institucionales acorde a la diversidad de estudiantes. Entonces, creo que es necesario que en las universidades o en las instituciones de educación superior, también las tecnológicas, las técnicas, se comiencen a implementar programas, se comiencen a desarrollar programas con miras a desarrollar la educación inclusiva. Es decir, por ejemplo, en Chile, en la Universidad Pontificia Católica de Chile, tiene implementado un programa que se llama el PIANE. Este programa se encarga de llevar un acompañamiento al estudiante, por ejemplo, en el caso de las personas en condición de discapacidad, de llevarle un acompañamiento a este estudiante desde el momento que se inscribe, o se matricula para estudiar una carrera hasta que el estudiante sale. Y se implementan herramientas, tanto tecnológicas como también herramientas pedagógicas necesarias para que el estudiante pueda tener una educación de calidad. Por ejemplo, una de estas herramientas son los transbons. Los transbons lo que hacen es que a través de la tecnología de una cámara web hay un intérprete de señas escuchando lo que dice el profesor, y esto en un computador personal del estudiante, en el caso de las personas que tienen una discapacidad auditiva, el estudiante puede ir mirando al intérprete de señas y va entendiendo lo que el profesor va hablando. Por decirlo así, así como estos programas, existen muchísimos programas más o muchísimas metodologías más que aplica este programa PIANE en Chile. Aquí en Colombia no existen como tal este tipo de programas. Entonces creo que lo más importante, más de que en este momento hay normas que ayudan a que la educación inclusiva sea implementada, necesitamos programas dentro de las universidades que se comiencen a diseñar políticas institucionales a través de estos programas, a través de oficinas encargadas de llevar a cabo la implementación de la educación inclusiva. Claro que sí, Hernán, y es una gran oportunidad para las instituciones de educación superior de trazar proyectos de investigación que tenga como producto final un dispositivo de estos que pueda ayudar a esta comunidad que tanto lo necesita. Ya regresamos, vamos a un corte comercial y estaremos nuevamente en Unisimón al aire. Adquiere las herramientas y desarrolle las habilidades necesarias como líder y gerente para lograr los objetivos de su empresa o negocio. Aproveche las oportunidades del mercado actual en el contexto social. Visualice sus proyectos en pro al mejoramiento de una sociedad estable y con mayor equidad, estudiando la especialización en gerencia social, SNIES 9881, en la Universidad Simón Bolívar. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Adquiera las herramientas y desarrolle las habilidades necesarias como líder y gerente para lograr los objetivos de su empresa o negocio. Aproveche las oportunidades del mercado actual, identifique las tendencias globales y potencialice su ventaja competitiva estudiando la maestría en Administración de Empresas e Innovación. SNIES 102504 en la Universidad Simón Bolívar. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Desarrolla habilidades y destrezas que lo distingan como un verdadero jurista o administrativista de alto desempeño, como abogado aún más competente en sus conocimientos y habilidades, como funcionario mejor preparado o juez con mayor claridad para el análisis y la aplicación de la justicia, como asesor y o consultor con una mejor y más amplia visión del universo jurídico del derecho administrativo. Estudie la maestría en Derecho Administrativo SNIES 102624 de la Universidad Simón Bolívar. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta.
La maestría en educación de la Universidad Simón Bolívar le ofrece formación pedagógica a través del desarrollo de una comunidad académica y de procesos investigativos dirigidos a la comprensión y resolución de los problemas actuales del campo educativo del norte de Santander y el país, en un contexto global, teniendo como centro el ser humano. Maestría en Educación, SNIES 102775 de la Universidad Simón Bolívar, válida para ascender en el escalafón docente. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Ya es hora del tiempo al arte. Un espacio donde converge la cultura, la música y el entretenimiento. Disfrútalo. Retornamos en Unisimón al aire. Hoy tenemos en Tiempo al Arte a Iris Valero. Iris, cuéntanos qué hay Muy buenas para hoy. tardes. Hola, ingeniero. Buenas tardes a todos nuestros oyentes y a la mesa. Hoy en Tiempo al Arte tenemos una invitada muy especial. Ella es estudiante de Psicología de sexto semestre. Se llama Andrea Carolina Picón Rojas. Andrea hace parte del grupo de teatro Inspira que y Queda de Bienestar Universitario. Hola, Andrea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Hoy Andrea nos trae un poema de este cucuteño, este poeta cucuteño Eduardo Cote Lamus. Cuéntanos un poco de la vida de este poeta que ha permitido difundir nuestra ciudad a nivel nacional y nivel internacional. Bueno, Eduardo Cote Lamus nace en 1928, justamente en la avenida Tercera, entre calle 3 y 14, donde justamente hoy se encuentra la Universidad Simón Bolívar, la CDA. Él en sus poemas tiende a buscar, a inspirarse por la naturaleza norte santandereana. También fue un político y poeta diplomático. Se inspiró muchísimo y justamente en el lugar de los estoraques hizo un poema muy lindo que muestra pues la naturaleza y de este lugar. De ese lugar, muy bien. Y así se llama el poema que hoy nos vas a recitar. Entonces, Andrea, deleítanos con el recital de Estoraques de Eduardo Cote Lamus. Estoraques, fragmento quinto. Hicieron los hombres el tiempo para darle nombre a las cosas de los que poco sabían, la vida, el amor y la muerte, y el destino de conocer que los actos son las huellas, los huesos, la piel y la conciencia. Fue antes la mañana el orgullo de las cordilleras, en su lomo retumbaban los relámpagos, como una crin de bronce en la cuna de un caballo. El llano bebió el agua de la montaña y entonces de un tajo le cayó la sed. Fue un castigo concebido. Las raíces se pudieron y la lepra rodeaba las piedras, amedrentó los fósiles que dormían y ellos también. A latigazos se les volvió el polvo y solamente algo de olvido se escuchaba entre su sombra. Antes la mañana invocaba la lluvia, pidiendo pan para su cuerpo estéril, semen para su vientre, pero implacable el cielo la condenó a su suerte. Hasta el propio cruce se bebió su río. Primero fueron grietas, luego cayeron corredores, pasillos, túneles se abrieron y un arado feroz tiraba por dos bueyes vengativos. La tierra roturó en laberintos. Luego comenzó la tierra de las cosas. Chispas no sacaban las armas, sino la tierra. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Ese fue el poema Estoraques de Eduardo Cote Lamus. Como bien decías, él nace en una de las que actualmente es sede de nuestra universidad, la sede 1, que está ubicada en la avenida Tercera entre calle 13 y 14. Y es eso lo que la Universidad Simón Bolívar, a través de los programas de bienestar universitario, tiene como propósito generar esa identidad, reconocer la tradición, los ancestros de nuestra región de norte de Santander, a través de todas las expresiones artísticas, la danza, la música, el teatro y por supuesto la lírica.
Cuéntanos, Andrea, ¿hace cuánto haces parte del grupo de teatro de la universidad y qué ha significado para ti el hacer parte de estos grupos, pues, específicamente de teatro, y cómo has combinado pues esa experiencia con tu formación profesional como psicóloga? Bueno, hago parte pues del grupo hace 2 años y medio. Me ha servido muchísimo tanto mi formación profesional y también personal, porque ha permitido que haya tenido una fluidez verbal, una ayuda con hablar con la población. Además, nosotros tocamos muchos temas en teatro, como lo son las víctimas de desaparición forzada, también cuando vamos a los colegios a llevar una información de cambio, de identidad, de universidad. Eso hace parte pues de que en mi vida pues conozca un poco más de lo que es Cúcuta, de lo que es Norte de Santander, porque yo no soy de acá, yo soy de Barranquilla, pero me he enamorado tanto de Cúcuta porque tiene tantas cosas que la misma universidad y el mismo grupo me ha permitido conocer también. Ok, entonces ahí vemos reflejado ese propósito del cual estaba hablando, que es lo que fomenta bienestar a través de sus grupos culturales. Y muy bien lo has dicho, es un complemento en tu formación profesional, ya que a través de las artes escénicas se explora la corporeidad, el manejo de hablar en público y muchas otras habilidades que podemos evidenciar en todos los integrantes del grupo de teatro y también los grupos de danza y de música y demás. Bueno, agradezco a Andrea que nos haya acompañado en Tiempo al Arte. Te estaremos invitando nuevamente más adelante a que nos sigas compartiendo la experiencia que has tenido con el grupo de teatro y también deleitándonos con esta lírica de nuestros poetas cucuteños. Bueno, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Iris, por Tiempo al Arte. Vamos a una franja comercial y ya estaremos con ustedes. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Administración de Empresas y logra doble titulación con la Universidad Andrés Bello de Chile. SNIES 8413. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Comercio y Negocios Internacionales. SNIES 102598. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Ingeniería de Sistemas. SNIES 7856. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad. Al día con la Unisimón, la academia en la Unisimón al servicio de la comunidad. Bueno, continuamos con Unisimón al aire en esta temática de hoy, educación inclusiva. Hernán, principalmente, ¿cómo pueden las instituciones de educación y la sociedad en general contribuir en la implementación de la educación inclusiva? Bueno, comenzando por las instituciones de educación superior, como lo manifestaba antes, es necesario que se implementen programas, ¿no? Pero diría que es necesario que dentro de estos programas exista por lo menos los siguientes puntos o las siguientes metodologías. Primero, que se capacite a los docentes en educación inclusiva. Es indispensable que los docentes tengan conocimiento sobre lo que tiene que ver el tema de la educación inclusiva. Solamente voy a poner un ejemplo en mi caso. Hace más o menos 2 años y medio, pasé por un inconveniente precisamente con un docente porque pues yo soy una persona con discapacidad y por tener una discapacidad tengo que tomar un medicamento y ese medicamento hace que me dope, y estábamos en parciales. Y pues en parciales usted sabe que uno trasnocha hasta las 2, 1 de la mañana estudiando muchas veces, y pues me tomé la pastilla tarde y llegué dopado prácticamente al parcial, y la docente no me dejó hacer el parcial a pesar de por llegar 20 minutos tarde.
le expliqué los motivos del por qué había llegado tarde y no me entendió. Luego, entonces, ¿es culpa del docente? No, no es culpa del docente. No es culpa de la institución tampoco. Es simplemente comenzar a diseñar capacitaciones para que los docentes tengan conocimiento sobre la educación inclusiva y así no permitir que estas situaciones sucedan. Así como también es necesario capacitar a los docentes, también es necesario capacitar a los estudiantes. ¿A los estudiantes cuáles? Los que no tienen una condición de los que no tienen discapacidad. ¿Por qué? Porque muchas veces los estudiantes con discapacidad se sienten marginados, se sienten rechazados. Cuando esto pasa, pues el estudiante prefiere no seguir y prefiere retirarse de sus estudios. De igual forma es necesario que se creen grupos de investigación socioculturales en lo que tiene que ver personas con discapacidad y también se comiencen a implementar el uso de las tecnologías para que las personas con discapacidad puedan tener un mismo currículo académico que tiene los estudiantes que no tienen discapacidad, pero adaptado a los estudiantes con discapacidad. Eso se logra a través de ¿qué? De implementación de programas pedagógicos y a través de la implementación de la tecnología. Bueno, Hernán, compártanos también de pronto qué datos tenemos sobre las personas que viven con esas condiciones de discapacidad a nivel regional y de pronto nacional. Bueno, según unos datos, los datos dados por el DANE en el censo 2005, existían en Colombia más de 2.600.000 personas con discapacidad para el 2005. Para el 2008, el Ministerio de Educación manifestaba al viceministro de Educación de aquella época que ya existían más de 3 millones de personas con discapacidad. En el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad del Ministerio de Protección Social, se señala que están registradas 1.342.222 personas con discapacidad. En Norte de Santander, esto es a nivel nacional, solamente de las personas que se encuentran registradas en este registro, en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, porque el número de personas con discapacidad sobrepasa hoy en día los 3 millones, pero las que se encuentran registradas son 1.342.222, de las cuales en Norte de Santander existe más de 33.000 personas en condición de discapacidad, en este registro solamente. Luego, entonces, pues, a través de estos datos podemos darnos cuenta, de hecho, existen entre personas de los 18 años a los 40 años, son el 50, más del 50, el 52% de personas con discapacidad son de esta edad. Luego, entonces, podemos llegar a la conclusión, a través de estos datos, que es necesario que se comiencen a implementar en la región, las universidades, programas diseñados para que las personas en condición de discapacidad puedan acceder a la educación superior de calidad. Hernán, usted comentaba de que también puede ser un problema social, el tema de la inclusión se puede ver afectado o se ve afectado en las universidades y en la educación, puede ser también una concepción de la cultura de la región, de la idiosincrasia de los mismos estudiantes. Y hay un tema, siempre hemos hablado del tema de inclusión, sobre todo de personas con discapacidades, con condiciones de discapacidad, pero también hay otras personas que no necesariamente tienen que ser con condiciones de discapacidad, comunidades indígenas, otro tipo de comunidades, ellas también se ven afectadas ahí. ¿Cómo sería ese tratamiento para esas comunidades? Bueno, primero, pues, si ustedes se han podido dar cuenta, muchas veces trato de decir persona en condición de discapacidad. Sí. Trato de decirlo, pero me freno a decirlo porque hoy en día no se utiliza ese término, persona en condición de discapacidad,
desde la declaración, desde la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, se acuñó el término persona con discapacidad. Ya no es Hernán, yo creo que a veces hay mucho desconocimiento de ese tema de terminología y uno, las personas podemos entrar en errores y de pronto ofender o de pronto herir a cierta comunidad por no conocer muy bien los términos. Yo creo que no solo en las universidades, sino a nivel general la sociedad debe intentar conocer un poco más de esas temáticas, que a veces cometemos muchos errores y entramos en ciertas, de pronto, imprudencias al cometer esos comentarios. Digamos que no son tanto imprudencias, porque imprudentes pues cuando la persona conoce que no lo debe hacer y lo hace. En este caso pues por el desconocimiento se llega a usar una terminología que no es la adecuada, pero no es porque la persona así lo quiera, sino porque la persona tiene desconocimiento. Es por ello, de ahí que radica también la necesidad de que se comiencen a implementar políticas públicas, políticas institucionales, para que las personas que no tienen una discapacidad comiencen a tener conocimiento sobre qué es una discapacidad. Hace un momento usted me hacía una pregunta, entraba en el tema de definir persona con discapacidad o persona en condición de discapacidad. ¿Por qué no se utiliza ya el término de condición de discapacidad? Y no lo hacía con miras digamos de hacer de que las personas se sientan mal de que lo digan. No se debe sentir mal, porque si lo dicen por desconocimiento no hay problema. Sin embargo, pues es bueno que las personas comiencen a tener conocimiento, y pues digo, creo yo pertinente que un medio como la radio, donde creo que tiene más o menos 13,000 oyentes este programa, esta Voz del Norte, sería bueno que estas personas comiencen a escuchar que se dice persona con discapacidad y no persona en condición de discapacidad. Entrando al tema que usted planteaba, referente a aquellas personas también que hacen parte de la educación inclusiva, como son las afrocolombianos o las personas de etnias indígenas, el Ministerio de Educación, a través de unos orientadores que ellos mismos han implementado en documentos que uno fácilmente puede conseguir acceder a ellos a través de las páginas web, ha dicho o ha establecido de que es necesario de que cuando se implementen los programas orientados a que se lleve a cabo la educación inclusiva, las personas con este tipo de etnias tengan ciertos beneficios. Uno de estos beneficios, por ejemplo, las becas en descuentos en matrículas, por ejemplo, en las universidades privadas, en las universidades públicas, también las becas, pero en este caso becas completas. De igual forma, que se implementen obras de teatro, que se implementen currículos o digamos más bien reglamentos internos, donde se le enseñe al estudiante que no hace parte de este grupo étnico o de este grupo afrocolombiano, al respeto, a la tolerancia, a la comprensión de las personas que tienen una condición diferente a ellos. Bueno, Hernán, tocaba hace un momento un tema de cómo los profesores enfrentamos estos procesos. La verdad, es un reto para nosotros como profesores poder dar la mejor educación, la mejor enseñanza, y créame que en casos que he escuchado en instituciones de educación media, pues en este caso en Venezuela, me contaba una profesora que los profesores le huyen a esas situaciones, y ella dijo: no, yo afronto esta responsabilidad porque mi función y mi rol es enseñar. Entonces la profesora pudo sacar adelante ese proyecto de vida con esa persona con esa discapacidad. Pero yo creo, ingeniero, que falta mucha formación para el docente, que nos pueda capacitación de cómo dar un tratamiento a todas las personas que tienen una condición inclusiva en la educación,
y yo creo que también es un reto personal de cada docente empezar a formarse en estos temas que son, bueno, muy importantes y es cotidiano. ¿Sí? Y nosotros desde la Universidad Hernán le comento a los oyentes y a los que nos están viendo, también desde el programa de Ingeniería de Sistemas hemos hecho algunos proyectos de investigación. Hemos creado, por ejemplo, una chaqueta para personas con discapacidad visual. Esa chaqueta tiene sensores que detectan movimiento y logran enviar una señal auditiva a esa persona. Entonces, el llamado es a que todas las universidades y a todas las instituciones pensemos, reflexionemos en cómo poderle aportar a esas organizaciones esos proyectos que son maravillosos. En esa ocasión estuvo el grupo de esa asociación de personas con discapacidad visual y nos decían a gritos, nosotros necesitamos esos tipos de proyectos porque somos más de 20, somos más de 30 que queremos que nos ayuden. Entonces es la oportunidad para que esas organizaciones se unan con las universidades, con la organización, con el Estado y podamos trabajar en conjunto y generar esos proyectos que tanto ayuda a esa comunidad. El Ministerio de Educación, a través de los orientadores que anteriormente nombraba, que se pueden conseguir en los documentos, en las páginas web, ha dicho que existen unos imaginarios respecto a la educación en cuanto a lo que tiene que ver las personas con discapacidad. Esos imaginarios son los siguientes. Uno, que la persona con discapacidad debe estar en un centro especializado y no en educación formal ordinaria. Dos, que el profesor nunca puede prepararse para afrontar a la vez un grupo de estudiantes que no tienen discapacidad y un grupo de estudiantes que sí tienen discapacidad. Tres, que el estudiante con discapacidad puede disminuir la formación del estudiante que no tiene discapacidad, entre otros imaginarios que existen. Y el Ministerio de Educación decía de que estos son imaginarios erróneos, por cuanto se trata es de hacer planes, implementar programas que se adapten tanto al estudiante que no tiene discapacidad como al estudiante que tiene la discapacidad. Hace un rato mencionaba uno de los programas que implementa la Universidad de Chile, Pontificia Católica, que era el Transvoz. Este programa Transvoz no interfiere para nada en los otros estudiantes. El profesor lo único que hace es ponerse un micrófono en la camisa o en su boca, y ese micrófono, a medida que él va hablando, a los demás estudiantes se va dirigiendo, pues el que está interpretando a través del computador, el único que está mirando al intérprete es el estudiante que tiene la condición. El resto de estudiantes está concentrado es en el profesor. Luego, entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que se puede, además enriquece al estudiante que no tiene una discapacidad el poder compartir con el estudiante que tiene una discapacidad, sea discapacidad visual, sea discapacidad auditiva, sea discapacidad sistémica, porque es que las discapacidades son muchas. La Organización Mundial de la Salud habla de más de 8 discapacidades, entre las cuales se encuentra también la psicosocial, que es una discapacidad que hoy en día es muy frecuente. Personas que por depresión, por ansiedad, se marginan, son personas que siempre están como sintiéndose rechazadas, y muchas veces las instituciones de educación superior, digamos, se cree que la discapacidad es solamente la física, solamente la discapacidad física, pero resulta que las discapacidades existen muchas. Y debido a ello es que se implementa una educación inclusiva para todos, es decir, no solamente para la persona con discapacidad física. Las universidades, algunas piensan que con implementarse, digamos, un ascensor o diseñarse, reestructurarse las instalaciones de la universidad, ya se está cumpliendo. Esto es solamente uno de los puntos que se deben implementar. Uno de los puntos, pero realmente los programas para que exista una educación inclusiva de calidad son muy amplios. Yo en este momento me encuentro trabajando en un proyecto de investigación
que espero que contar con el respaldo más adelante de las universidades, de las instituciones tecnológicas, técnicas y también de las entidades gubernamentales territoriales en cuanto a lo que tiene que ver la aplicabilidad de la educación inclusiva en la educación superior en Cúcuta. Entonces, pues realmente sería importante, sería un factor fundamental de que nuestra región comience las instituciones de educación superior a implementar esta educación inclusiva a través de programas integrales para responder a los estudiantes que tienen una discapacidad. Muy bien, Hernán. Por último, desde tu experiencia personal, ya cerrando la entrevista, extiende un consejo de motivación a esas personas que nos están viendo, nos escuchan, para ser parte de esta educación inclusiva con ese enfoque en los derechos humanos. Bueno, digamos, ese consejo que yo puedo dar va enfocado a tres áreas. La primera, la sociedad. Creo que la mejor manera que nosotros podemos dar un aporte a la educación inclusiva es siendo tolerantes, respetar, comprender a las personas que tienen una discapacidad. Las personas que tenemos una discapacidad, si hay algo que nos molesta es que nos miren con lástima. No nos gusta que nos miren con lástima. La mayoría de personas con discapacidad creemos de que tenemos las capacidades para salir adelante y cuando nos esforzamos lo logramos. Entonces la comprensión, la tolerancia y el respeto hacia estas personas es primordial. En cuanto a lo que tiene que ver las instituciones de educación superior, yo las animo a que comiencen a tomar en serio, a que comiencen a mirar desde una perspectiva amplia lo que tiene que ver la implementación de programas para personas con discapacidad. Y en cuanto a las personas que tienen una condición o las personas con discapacidad, yo les aconsejo que, como decía Stephen Hawking, una discapacidad no es un impedimento para lograr el éxito. Yo tengo una discapacidad, decía Stephen Hawking, una discapacidad que comenzó en su edad adulta. Aún así, no fue un impedimento para él para ser un gran astrofísico y llevar una vida feliz familiar. Luego, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las personas con discapacidad pueden o podemos salir adelante. Solamente es esforzarnos, solamente es creer en nosotros mismos y comenzar a buscar y a luchar por nuestros sueños. Yo tengo tengo una frase que la he dicho muchas veces. De hecho, cuando salí como egresado destacado en la editorial de la universidad, la colocaron, y es que no existen barreras que puedan limitar mis sueños si yo lucho y me esfuerzo en ellos. Muy bien, muchas gracias, Hernán. Igual me uno a esa invitación que nos ha hecho. Realmente el proceso, la educación inclusiva es un proceso que implica la identificación, pero también disminuir esas barreras de exclusión. Y cuando hablamos de disminuir barreras, el primer compromiso, tal cual como nos lo ha hecho Hernán, es generar una cultura de inclusión en donde todos estemos inmersos. Es por eso que la Universidad Simón Bolívar, comprometido con la inclusión social, ha desarrollado algunos procesos. Desde bienestar universitario se oferta a los estudiantes la lectiva de lengua de señas. Es una manera de acercar a la comunidad a una realidad de una comunidad sorda que hace presencia en Cúcuta, y que cualquiera de nuestros profesionales el día de mañana va a tener la oportunidad de atender y beneficiar a uno de ellos. Entonces, mediante lengua de señas es una facilidad, una herramienta para acercarse a esas comunidades. Y es así, como bien lo dice Hernán, el Ministerio de Educación Nacional ha clasificado estas diversidades, por eso se habla también de población diversa, en donde no solo son las limitaciones motrices, físicas, sino también hablamos de otros tipos de poblaciones, mujeres víctimas, personas víctimas del conflicto armado también, de procesos de reintegración social, grupos étnicos, las minorías étnicas que también hacen presencia aquí en Norte de Santander,
y bueno, y en sí un grupo amplio de población diversa que desde la universidad y a través de este proceso de acreditación la institución está muy comprometida y por eso estamos formulando la política de inclusión educativa y desde hace tiempo pues ya hemos venido desarrollando acciones. Entonces la invitación a la comunidad a ser parte de este compromiso social, porque no es solo institucional y más que una política debería ser un compromiso social de todos como ciudadanos en identificar y responder a las diversas necesidades de la comunidad en general y de esa manera reducir las barreras de exclusión. Bueno, ya como lo dijo Hernán, hay que ser tolerantes, ¿cierto? No hay que sentir lástimas por estas personas, sino hay que apoyarlas. Como le decía al principio, hay que ir en la dirección contraria, ¿cierto? Y también salta a la vista ejemplos de mis estudiantes, algunos con estas discapacidades. Hoy, por ejemplo, tengo uno de los mejores programadores en la parte contable, y esta persona siempre fue brillante, desarrolló brazos robóticos. Entonces estas personas logran desarrollar destrezas y la sabiduría la aplican y son talentosos y excelentes profesionales. Muchas gracias, Hernán, por estar con nosotros. Muchas gracias a toda la mesa de trabajo. Vamos a darle parte ahora las actividades de la universidad en Agéndate con la U. Agéndate con la U. Estas son las próximas actividades de interés general. Bueno, y en Agéndate con la U, hoy les tengo una invitación para este 25 y 26 de octubre. Vamos a desarrollar el segundo Congreso Internacional y el quinto Nacional de Trabajo Social, Frontera, Flujos Migratorios y Capitalismo Global. Países invitados: Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Chile, Inglaterra, México e Italia. ¿Dónde van a estar? En nuestra Universidad Simón Bolívar, en el Auditorio José Tolosa, sede 1, bloque A. Ahí estamos en todo el centro de Cúcuta. Recuerden, el 25 y 26 de octubre. ¿Quiénes pueden participar? Estudiantes, egresados, profesores y demás personas internas y externas de la Universidad Simón Bolívar que estén interesados sobre esta temática: frontera, flujos migratorios y capitalismo global. Esa es la gran invitación que les tenemos hoy. Se pueden inscribir a través de nuestra página web www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Mayor información también la pueden obtener en el programa académico de trabajo social 582-7070, extensión 115. Bueno, además de este evento académico, también quiero hacerles una invitación muy especial, porque en noviembre se vienen grandes actividades para la institución y tenemos la Semana Universitaria. Entonces vamos a aprovechar que aquí está nuestra jefe de bienestar universitario para que nos cuente un poquito y nos abra esas actividades que se van a desarrollar en nuestra Universidad Simón Bolívar en noviembre. Claro que sí, bueno, todos nuestros oyentes y a la comunidad educativa, ya viene la Semana Universitaria del 6 al 9 de noviembre, que cierra con la maravillosa caminata cultural bolivariana. Este año el tema es el Páramo de Saturbar, nuestro tesoro, y tendremos un programa especial para hablar del Páramo de Saturbar y así motivar a toda la comunidad educativa, en la que convergen estudiantes, funcionarios, docentes y nuestros egresados, que cuando estaban vinculados o hacían parte de nuestra institución siempre participaron en ella y no han terminado ese vínculo de seguir haciendo parte e integrándose en las actividades de bienestar. Tendremos el Festival de la Canción, que se desarrollará en el Teatro Las Cascadas en el Malecón. También tendremos un ciclopaseo nocturno y una maratón de aeróbicos y muchas actividades más. Tenemos un Simón Chef también en la Semana Universitaria. Entonces estén muy pendientes que del 6 al 9 de noviembre estaremos desarrollando la Semana Universitaria 2018. Bueno, y este domingo 28 de octubre tenemos una actividad también muy importante, doctora Iris, que se trata de la carrera atlética. Cuéntenos un poquito de la invitación, así muy rápida, para que las personas que deseen participar estén ahí, muy juiciosos, deben inscribirse previamente este 28 de octubre.
28 de octubre, 5K, carrera atlética. Los invitamos a todos los amantes de la actividad física, no solo los deportistas, todos los que quieren hacer una actividad física, recrearse. Ese domingo en la mañana vamos a iniciar desde la universidad, la sede 1, Avenida Tercera, calle 13, y tomaremos como punto final el malecón en el patinódromo. Son 5 kilómetros que podrán hacer corriendo, trotando, caminando. Lo importante es que ese día nos movamos, nos paremos de la cama, de la silla, salgamos a caminar, a trotar con nuestros amigos, familiares, conocidos. Todos los de la mesa están invitados. Por supuesto. Ingenieros, los quiero ver Nos inscritos. ponemos los tenis. Bueno, inscripciones abiertas desde la página web de la universidad. Ahí pueden encontrar el enlace. Tenemos cupos limitados, así que desde ya, por favor, inscríbanse. Familiares, amigos, egresados, funcionarios, docentes y estudiantes hagan parte de esta gran actividad que busca promover hábitos de vida saludable. La actividad física como una manera de generar hábitos saludables en cuanto al cuidado y protección, obviamente, de nuestra salud física. Bueno, recuerden que se pueden inscribir a través de nuestra página web a todas las actividades que tenemos en la Universidad Simón Bolívar, www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Asimismo, a través de nuestras redes sociales van a encontrar toda la información y todos los links. Bueno, cerramos con esta frase de Paulo Freire: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Nos vemos el próximo lunes en Unisimón al aire. Desde San José de Cúcuta, transmite La Voz del Norte HJPF 1040 AM. La Voz del Norte, la voz de los norte santanderianos.